Muchas gracias, presidente. Me sumo al saludo de la compañera del Partido Popular, a quienes nos acompañan hoy en la tribuna, en un debate bastante importante y donde echamos de menos que pudiese estar la consejera, que es realmente la que luego tiene la batuta de mando en este Gobierno, pero parece ser que no es lo suficiente importante para el Gobierno de Andalucía, donde la bancada está totalmente libre. Hoy debatimos una proposición de ley a propuesta del Partido Popular con un tema de actualidad, evidentemente todo lo que concierne a la educación infantil. Señoría, ruego silencio. Señorías, el debate de esta proposición no de ley se centra en una situación, como bien decía, que es la educación infantil, los pequeños y las pequeñas de 0 a 3 años. Y de actualidad porque recientemente ese borrador que anunciaba su aprobación ya es más que un hecho. Se aprueba el decreto 1/2017 de 28 de marzo al que tuvimos acceso ayer, porque primero nos llegó un boletín de propaganda y luego el texto definitivo nos llega evidentemente en el día de ayer porque hoy teníamos el debate y así entendía que deberíamos de tenerlo para poder posicionarnos. Desde nuestro grupo parlamentario no entendemos cuál es la justificación de esa urgencia. De hecho, en la exposición de motivos en ningún momento dice por qué se aprueba con tanta velocidad. Creo que la velocidad deberían de haberla tomado para reunirse con todos los afectados, en este caso, con los agentes sociales, y ahí es donde entendíamos esa velocidad de crucero para poder aprobar un decreto que ya viniese consensuado. Por tanto, se ha hecho un decreto al más triste modelo del señor Rajoy, a través de la imposición y no de la negociación. Por tanto, eso es una crítica que se hace del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y en este caso espero que sea constructiva y que no suceda en otras ocasiones. Ahora hablamos de la educación infantil, pero posiblemente en un futuro hablemos de otros temas que también tengan mucho calado en la Comunidad de Andalucía. La suerte es que ese decreto, ley, que se aprueba deberá de ser ratificado por este Parlamento y ahí entiendo que deberá de justificarse esa urgencia, que en todo caso, como digo, desde nuestro grupo no entendemos cuál es la misma, porque tampoco en ningún caso habla de la imposición por la LOMCE, como tantas veces se había hecho alusión. Nada dice el decreto, por tanto, cuando no lo dice, entendemos que porque no existe. Entendemos que hubiese sido urgente convocar la mesa sectorial para informar de las pretensiones que tenía en este caso el Gobierno de Susana Díaz. El anterior decreto del año 2009 era transitorio y el tiempo ha demostrado que tenía también su insuficiencia. Luego, lo necesario y urgente era, como digo, hacer un decreto de sustitución, pero consensuado, no impuesto en ningún caso. En la última legislatura se ha producido un endurecimiento de las condiciones exigidas por los diferentes ministerios de educación para acceder a una beca que posibilite el acceso a centros educativos al alumnado con menos recursos, unido a la situación de precariedad de las madres y de los padres que sufren en el ámbito laboral y que ha provocado que miles de familias andaluzas estén pasando por situaciones económicas verdaderamente dramáticas. Además, es conocido el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, especialmente en la comunidad educativa de los centros de infantil de 0 a 3 años, que en su amplia mayoría vienen desempeñándolo mujeres, sobre las que de nuevo recaen los trabajos con peores sueldos y con condiciones totalmente mejorables, que no se corresponde con la importancia que supone este tipo de trabajo para el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. En los últimos años estamos siendo testigos de la involución que están sufriendo los servicios públicos más básicos y esenciales, como son la educación, con especial significación en los centros de educación infantil para tramos de niños y niñas de 0 a 3 años. Entendemos que el decreto que se ha formulado por parte del Gobierno, como bien digo, de espaldas totalmente al colectivo implicado, es un ataque a los centros de infantil, es un ataque a las trabajadoras del sector y es un ataque a las personas usuarias de estos centros. Por tanto, decir que no compartimos el decreto en su conjunto. En primer lugar, porque la horquilla de precios que se ha establecido, con esa diferencia de un máximo y un mínimo, abre la puerta a la privatización en toda regla, porque en este caso lo que hace la Junta de Andalucía y el Gobierno del Partido Socialista
con el sustento de Ciudadanos, es el modelo de todos precarios, no solo en el resto de profesiones, sino también ahora todos precarios en la educación de 0 a 3 años. No entendemos desde Izquierda Unida que a iguales requisitos no se cobre lo mismo por el mismo servicio y por los mismos niños y niñas. Ahora la educación infantil de nuestros hijos y de nuestras hijas tiene un precio diferente dependiendo de la escuela infantil a la que decidamos ir. Por tanto, eso está muy lejos de esa gratuidad a la que desde nuestro grupo creemos que es donde debemos de llegar. Decir que por qué le llama a la Junta de Andalucía modificación cuando lo que quiere llamarle es liberalización del servicio. Y yo puedo entenderlo porque el Partido Socialista lo que ahora está pasando a llamar a todo lo que supone una unidad de gestión, ahora se pasa a llamar unidad de gasto. Y para nuestro grupo, para Izquierda Unida, la educación sigue siendo y seguirá siendo una inversión. Si aspiramos a una educación pública y gratuita como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia y como base de la cohesión social y de la formación de personas más iguales, más libres y más críticas, desde luego lo que está haciendo el Gobierno de Andalucía es más bien lo contrario, en este caso con la educación infantil de 0 a 3 años, porque lo que hace es ponerle palos en la rueda. A más plazas no hay más dinero, no hay más financiación. Por tanto, tampoco entendemos, o sí, tendrán que explicárnoslo a costa de qué. Si hay más plazas y hay más centros y tenemos el mismo dinero, pues algo estaremos sacrificando por el camino. Y mucho me temo que sea el salario de la clase trabajadora. Mucho me temo que ahí esté la clave. A partir de ahora, las familias solicitan una bonificación y luego se resuelve, por lo que no sabrán si tienen bonificación o no hasta que dicha resolución se apruebe, a lo que hay que sumar también que se puede acabar con el dinero, por tanto, y con el tema de las bonificaciones al 100%. Como vuelvo a repetir, diálogo ausente, proceso incorrecto. Se ha hecho una publicación en un BOJA totalmente extraordinario. Quizá, y voy a sospechar, dice que quien piensa más y acertará, y yo creo que en este caso, pues lo mismo tengo ese acierto. Lo mismo el decreto no estaba cerrado cuando se aprobó, y por eso esa tardanza y ese BOJA extraordinario. Desde Izquierda Unida seguimos apostando por el carácter público de la educación, y desde luego reconocemos que hay que apostar por esa generación de empleo y apostar por la economía social como un aliado del modelo público de enseñanza. Y en este caso, cuando se abre la puerta a la liberalización del servicio, quienes se benefician de ello son las grandes empresas, como ya hemos dicho en sucesivas declaraciones, pues como pueden ser CLECE, Eulen, que podrán poner precios más baratos y podrán llevar a cabo ese trabajo de forma más barata a costa, desde luego, del sudor de las trabajadoras. Tampoco entendemos los cambios que se han hecho. Como digo, hay unos precios máximos y un precio mínimo. Por tanto, las grandes empresas podrán bajar los precios y los pequeños autónomos no tendrán capacidad para decidir sobre esa bajada de precios. Tampoco entendemos el cambio en el procedimiento. ¿Por qué se solicita la bonificación por una parte y por qué se solicita la plaza por otro? Y también una contradicción dentro del propio Gobierno de Andalucía, porque se ha pegado un tiro en el pie, y lo digo literalmente. Las escuelas infantiles de la Junta de Andalucía tienen solo un precio único, 278,8 euros. Y, sin embargo, el resto de escuelas que se adhieran sí podrán bajar ese precio, algo que, desde luego, tampoco entendemos. Y lo que sí está claro es que ha echado a pelear a todas las empresas, las grandes, las chicas, en esta liberalización del mercado donde todo vale, pero es propio del Partido Socialista, como bien digo, con la muleta de Ciudadanos en este caso. Y tampoco entendemos por qué la Agencia Pública Andaluza de Educación es la que tiene que llevar a cabo esta gestión, que lo haga la que tiene autoridad competente, que es la Junta de Andalucía. Y tenemos dos enmiendas. Una, que hablamos del precio único y fijo, y otra que entendemos que en el punto 5 debe de expresarse un calendario mensual de pago para que haya un compromiso para no retrasar el pago de los mismos. Son enmiendas in voce que espero que sean aceptadas por esta Cámara y, en este caso, también por la proponente. Muchas gracias.